Amigos del Buen Toreo, sean todos bienvenidos a otro episodio más, otro episodio en el que trataremos de entender un poquito más el mundo del toreo a caballo. Bienvenidos una vez más a este espacio donde el arte, la pasión y la tradición se dan cita para rendir homenaje a la fiesta brava. Hoy tenemos el privilegio de recibir a una auténtica leyenda viva del rejoneo, un torero que ha llevado el arte de torear a caballo a nuevas alturas, fusionando técnica, valor y una conexión casi mágica con sus caballos. Nacido en Lisboa, pero criado en la Puebla del Río, Diego Ventura no solo ha conquistado las plazas más importantes del mundo, sino que también ha conquistado el corazón de los aficionados con su estilo tan inconfundible, su entrega sin reservas y una capacidad para emocionar desde el primer rejón hasta el último par a dos manos. En este episodio hablaremos de sus inicios, de su evolución como rejoneador de sus caballos y de lo que significa vivir por y para el toro. Prepárense para una conversación íntima, apasionada y reveladora con uno de los grandes referentes del toreo a caballo. Maestro Diego Ventura, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Nada, es un placer, Aitor, de poder estar con vosotros. Pues como hacemos con todos, siempre nos gusta porque al final nos damos cuenta de que a lo largo de vuestras carreras siempre se os pregunta pues lo típico, antes de torear el Sevilla, pues una entrevista o en Madrid o las plazas más importantes, pero nunca se profundiza o muy pocas veces en vuestras carreras, cómo empiezan, cómo llegamos hasta hoy, porque desde fuera solo se ven los triunfos, solo se ven las grandes actuaciones, pero no se ve los inicios, los momentos duros de verdad y las horas de trabajo que lleváis, sobre todo los rejoneadores. Pues sí, la verdad que, hombre, en la vida todo es difícil, ¿no? Cuando te dedicas de pleno y entregas realmente tu vida a tu profesión, pues es muy difícil estar en los primeros puestos, ¿no? Pero sobre todo en el rejoneo, como bien sabes, aún más, ¿no? Yo creo que es de las profesiones más difíciles que pueden existir porque no está en nuestras manos todo, ¿no? Nos basamos en una cuadra de caballos, en la gente que nos rodea, que nos ayuda en el día a día y sobre todo, pues creo que también un poco en el factor suerte de que todo ruede, ¿no? De que no haya un contratiempo, de que pierdas un animal, de que se te vaya un miembro del equipo fundamental o que pase algo, ¿no? Al final no es fácil la carrera del rejonador porque hay otro problema añadido que da igual que tú eres 50 como que tú eres 2. Al final te tienes que preparar de la misma manera. Tienes que tener una cuadra, tienes que tener un equipo y la verdad que es un mundo muy difícil y bueno, mis inicios pues no fueron fáciles. ¿Cómo? Claro, imagino que obviamente va muy vinculado porque tu padre fue también un rejoneador. Sí que estoy cuando buscamos a tu padre, la gente más que como rejoneador lo vincula como veedor, como domador, aunque también como rejoneador, pero como una persona clave también con los Peralta, con muchísimos aspectos. Y me gustaría que me cuentes un poco también porque creo que desde las carreras, ahora salió un chico que se llama André González, que también va muy rápido, está una carrera súper bollante, ¿no? Pero tu carrera es que es súper pronta. O sea, enseguida empieza la carrera de Diego Ventura. Bueno, la verdad que yo empecé muy joven, ¿no? Como han empezado muchos. Creo que la mayoría, te puedo decir que han empezado muy jóvenes, ¿no? Lo que sí es verdad que me di a conocer en el mundo de los profesionales y en el corrillo ese que del taurineo, de que hay un chaval que anda bien, pues muy joven, ¿no? Y eso pues me abrió muchas plazas, ¿no? Me abrió muchas cosas, ¿no? Mucho camino. Hay una cosa también importante que yo en esa época que salgo, salgo en una época muy bonita porque había muchos festejos en los pueblos, no era como ahora, ¿no? En cualquier pueblo montaban una novillada o en cualquier pueblo se daba un festejo, un festival y se toreaba muchísimo, cosa que a día de hoy es más difícil, pero sí es verdad que, bueno, mi padre pues viene para trabajar a casa de los Peralta cuando yo todavía no había nacido. Mi padre toreaba en Portugal, pues el hombre pues económicamente, como ya te digo, ¿no? Como muy difícil de mantener porque él no tenía la capacidad de poderse mantener entre él y un tío de él que se llamaba Diego, que por eso yo me llamo Diego, pues le ayudó a tener un caballo, a tener dos y bueno, con eso iba toreando, buscándose la vida y le sale la oportunidad pues de venir a España a trabajar con los Peralta, en este caso Ángel fue el que se lo propuso,
a prepararle los caballos y a cambio pues le daba corridas, ¿no? Le abría el mercado, ¿no? Para mi padre eso fue muy bueno, ¿no? Fue una cosa muy positiva, porque abría mercado en un país donde no lo conocían, se le daba una serie de corridas que para él era fundamental y luego, pues bueno, dentro de que eran caballos jóvenes y potros que tenía que poner y tenía que torear con ellos, pero sí es verdad que por lo menos tenía animales para poder ponerlos y poder torear con ellos. Entonces empezó ahí su vida de toreo. Eh, Nada fácil, porque torear con caballos jóvenes en esos pueblos antiguos, que yo soy todavía de los que ha pillado esos pueblos donde te encontrabas un toro con 5 años, o uno que le faltaba un ojo, o uno que estaba mal arreglado, o algunos toreados, pues no es fácil, ¿no? El poder abrirte camino de esa manera. Él después tuvo lo que yo creo que realmente ha sido su don, ¿no? La capacidad de vender y comprar caballos, la capacidad de comprar caballos con resabios, caballos con problemas y de darle la vuelta, de ponerlos a torear bien y de poderlos vender, ¿no? Y ahí es donde él, pues, abre su camino, abre su vida y es donde yo vengo después a aparecer, ¿no? Yo creo que me vine a la Puebla del Río, pues, con 3 meses de edad y bueno, yo creo que venir a la Puebla del Río, quizás te puedo adelantar de que ha sido parte fundamental de mi carrera, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Yo creo que si no hubiera mamado las raíces de aquí, si no hubiera sentido las cosas de aquí, si no hubiera bebido el agua de aquí, mi forma de torear no tenía nada que ver a la que tengo, ¿no? Yo creo que eso se lo tengo que agradecer a la Puebla, igual que le tengo que agradecer a Portugal la sangre portuguesa, ¿no? Porque al final las raíces del toreo a caballo son de Portugal y yo creo que se junta un binomio muy bonito, ¿no? Entre Portugal y la Puebla, que yo creo que sale un torero con una personalidad diferente y es donde el secreto, ¿no? de mi carrera, ¿no? El ser diferente, ¿no? Entiendo que a unos les guste, a otros no, unos me quieran con locura y otros me odien con locura, ¿no? Ha sido siempre lo que he llevado a gala, ¿no? El no parecerme a nadie, el ser yo y aunque mis inicios fueran difíciles, pues creo que me di a conocer muy rápido por esa forma, ¿no? Porque en la Puebla del Río yo quiero saber qué pasa allí para que salgáis con ese don o con esas cualidades. Porque claro, obviamente hablar de la Puebla es trasladarte a Morante, ¿no? Obvio, ¿no? Pero ya no solo Morante, es que habéis pasado muchos por allí. O sea, es que No, es mira, algo pasa ahí. no, la Puebla, mira, la Puebla es un sitio, es un privilegio. La verdad que vivir en la Puebla es un privilegio, es un entorno diferente. Muchas veces yo he tenido la suerte de viajar por muchas partes del mundo, de conocer muchas cosas y sinceramente como en la Puebla es difícil. Porque se vive de una manera, se siente de una manera, hay mucha sensibilidad y hay muchos artistas que no son conocidos, que no son reconocidos, que ellos no quieren ser artistas, sino que viven de su trabajo, muchos de ellos albañiles, muchos de ellos, pues no sé, fontaneros, pero después tienen arte, ¿no? Saben cantar, saben torear, saben hacer muchas disciplinas y tienen mucho pellizco, ¿no? Y eso, pues, hay que mamarlo aquí, ¿no? Eso no se puede enseñar, ¿no? Eso hay que vivir, hay que verlo en el día a día y te contagias solo, ¿no? El estar aquí, el vivir, porque fíjate que después, a lo largo de mi carrera, que he podido tener aquí a muchos rejonadores para aprender y para bueno, enseñarles lo poquito que he podido aprender yo, pues muchos de ellos han cogido cosas de la Puebla, ¿no? Y han visto la sensibilidad de la Puebla y han visto la torería que hay por cualquier rincón o la bohemia que hay por cualquier rincón y yo creo que la Puebla tiene algo diferente. Ahora, cuando empiezas con juventud, siempre se ha comentado, no sé si es verdad, que empiezas con caballos mayores en retiro ya. No sé si es verdad o no esto que se escuchaba. Empecé con todo, ¿no? Empecé con todo. A mi padre dedicarse a la compra y venta, pues me tocaba de todo, ¿no? Es que Me claro, se tocaba. escuchaba que hacías milagros con caballos que a uno le pues tenían Bueno, mira, problemas.
Sí, mira, yo tuve la suerte de encontrar, bueno, yo no, mi padre tuvo la gran suerte de encontrarme un caballo para mí que se llamaba Isco, un caballo ya mayor, con una mano rota, que claro, una mano rota de hacía años, pero que ya estaba soldado, mal, porque el menudillo no lo movía, o sea, la articulación del menudillo estaba fija y toreaba con todo lo que es el menudillo fijo. Y el caballo estaba abandonado en el campo, fue un caballo muy importante de la cuadra de Joao Salgueiro, que para mí ha sido un torero muy importante y un ídolo para mí desde pequeño. Y mi padre pues le compró el caballo muy barato porque lo tenía ya abandonado en el campo, lo tenía suelto en el campo, era un caballo mayor. Y una noche pues me llamó mi padre desde Portugal a decirme que me había comprado un caballo que iba a ser el mejor caballo que iba a tener en mi vida. Y claro, imagínate para un niño de 12 años, cuando 13 años, cuando te dice tu padre que te va a traer un caballo para torear, yo ya andaba toreando con los caballos de mi padre, pero bueno, caballos con complicaciones, caballos con problemas y no era fácil muchas veces, ¿no? Para mí, ¿no? Tan joven, ¿no? Y sin experiencia. Y cuando me dice que me va a traer ese caballo, pues yo como loco ni dormí, ¿no? Recuerdo que llegó a las 2 de la madrugada con el camión y yo como loco para ver el caballo, ¿no? Cuando mi padre abre la puerta del camión, pues el caballo que me traía venía del campo, claro. Pues venía con los cascos súper largos, con el pelo horrible, flaco. El caballo tenía una particularidad que era las orejas las tenía muy grandes. Entonces, entre que venía flaco, entre que tenía los cascos largos y que tenía muchas orejas, pues aquello parecía un burro, ¿no? Yo me llevé la desilusión más grande de mi vida, ¿no? Cuando vi aquel animal, pues a mi padre, pues me quedé mirándole y le digo, ¿cómo me puedes traer este animal? ¿Que esto para qué me va a servir? Fíjate que después ha sido de los mejores caballos que he montado en mi vida, ¿no? Ha sido un caballo que ha sido mi maestro, ¿no? Ha sido el caballo que me enseñó ese sitio de las batidas, ha sido un caballo que aportó mucho a mi forma de torear, ha sido un caballo que ha sido padre en mi ganadería y gracias a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos, pues la carrera de Diego Ventura sigue y ha sido un caballo que ha aportado muchísimo, ¿no? Sobre todo la enseñanza que me dio, ¿no? Como torero, ¿no? Había veces en esos pueblos donde me tragaba un toro con 5 años y a mí me gustaba arriesgar y me gustaba pisar terrenos muy comprometidos, pero con aquella experiencia, pues había veces que me equivocaba y pisaba terrenos que no era y me comprometía de más. Y ese animal, pues, sabía corregirme, sabía salir, sabía enroscarse a los toros de una manera que a mí me aportó muchísimo, ¿no? Y yo creo que Isco fue el caballo de los que más aportaba a mi vida. ¿Y cómo recuerdas esos primeros años? Porque, claro, normalmente los rejoneadores, sobre todo cuando empezáis, y yo siempre digo que tenéis una curiosidad, que es que si os paraseis a pensar si compensa o no, muchos se quitarían. Yo creo que la mayoría no paran a No, pensar. no compensaba. Si yo sinceramente, eh, ahora por ejemplo que tengo un hijo pequeño que le gusta torear y que tiene muchísima afición, muchas veces el esfuerzo tan grande que hacen cualquier rejoneador no compensa los sinsabores que te llevas o los disgustos o el no poder mantener a tu familia del toreo porque no, las cosas no ruedan. Pero yo en mi caso te puedo decir que es la cosa más bonita del mundo. Cuando consigues realizar tus sueños, cuando Dios te da la satisfacción y la alegría de no solo de convertir tu sueño en realidad, sino superar tus sueños, porque yo soñaba en ser figura, pero nunca soñé a poder conseguir tantas cosas, ¿no? A poder cortar un rabo en Madrid, a poder tener esas puertas grandes de Madrid o de Sevilla, a poder haber indultado un toro en la México de aquella manera, a poder haber hecho cosas que a mí me han marcado, ¿no? Como torero, ¿no? Y le tengo que dar gracias a Dios y merece mucho la pena todos los esfuerzos que podamos hacer, ¿no? Yo desde aquí a la gente joven pues le tengo que decir que merece la pena, ¿no? Lo que sí uno no puede ser conformista, ¿no? Yo creo que eso a día de hoy lo llevo a gala todavía, ¿no? Nunca, yo lo poquito o lo mucho que he podido conseguir, para mí no es nada. O sea, yo pienso en el mañana, nunca pienso en lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que el día que yo me retire o el día que yo esté con mis nietos, pues le explicaré, ¿no? Lo que pude conseguir
a día de hoy ni miro para atrás, ¿no? Miro siempre hacia adelante, miro dónde está ese caballo mejor, miro en qué puedo mejorar, miro mi forma de torear, le doy muchas vueltas a las cosas y no miro atrás, ¿no? Y yo creo que los rejoneadores jóvenes, o muchos de ellos no tan jóvenes, siempre están mirando en lo de atrás, en lo que han conseguido. O sea, al final esto es una carrera de fondo y tú no puedes mirar si he ganado el campeonato de hace un año. O sea, hay que mirar el campeonato que viene ahora, ¿no? El gran premio que viene ahora, ¿no? No podemos pensar en que gané el gran premio el año pasado. Al final yo creo que hay que ir hacia adelante, marcarte retos, o sea, ponerte unos retos, ¿no? De querer conseguir o de querer mejorar. Y eso pues son cosas que yo a los jóvenes se lo diría, pero siempre merece mucho el esfuerzo, ¿no? Merece mucho la pena el esfuerzo de querer ser y de querer llegar, ¿no? Lo que pasa que es difícil, ¿no? Yo en mi caso, como en el caso de grandes genios, tenemos los huesos reventados, ¿no? Hay muchos rejonadores que no lo tienen. Yo, pues, he sido muy machacado por los toros, por los caballos, por caídas en casa, muchas veces. Pues tengo muchos huesos del cuerpo roto, tengo cornadas abiertas de toros de rejones en mi cuerpo. Recuerdo la cornada de Torrejón de Ardoz, donde me partió la tibia y me pegó una cornada de 25 centímetros y me partió la safena y sangraba, que me creía que me moría, ¿no? Y son cornadas que cuesta asumirlas, ¿no? Y volver a los 30 días con las tibias rotas, con esa cornada pegada y volverte a decir que aquí para funcionar hay que volver a pisar esos terrenos. Son cosas que cuando tienes esa edad joven no es fácil, ¿no? Y cuando eres más mayor, pues tampoco es fácil, porque ya sabes dónde está el peligro después de tantas cornadas o de tantos golpes o de tantos porrazos, ¿no? La verdad que esas son cosas no son fáciles de superar, pero creo que merece la pena todo, siempre. Porque, ¿cuál es el momento en el que... Bueno, primero te quiero preguntar por la fase más dura, que es la de los pueblos. Porque cuando vais a ese tipo de plazas en la que, como has dicho antes, te puede salir un toro de 5 kilos, como te sale, o sea, de 5 años, como te puede salir de 3. De entrada muchas veces no hay ni sorteo, se sortea a última hora encima del camión. Te sale uno toreado o te salen puntas, en ruedos minúsculos, en los que tienes que hacer malabares para clavar cada banderilla. Y encima el público te exige, pero claro, el público piensa que están las ventas. Entonces, hablo sobre todo de las plazas de toros portátiles, que son las más complicadas Sí, para vosotros. pues mira, yo vuelvo a repetir, yo tuve esa experiencia que a día de hoy no existe, o sea, a día de hoy no existen esos pueblos donde te encuentras un toro con 5 años que le falta un ojo, o un toro con 5 años que esté toreado, o un toro con 5 años que esté en punta, casi en punta. Bueno, muchas cosas que me han ocurrido, como salirme dos toros a la vez en el ruedo, estaba esperando para parar mi toro y salirme dos toros a la vez porque había partido una puerta. O sea, muchas cosas que me han ocurrido, que eso no pasa a día de hoy. ¿Por qué? Porque se ha profesionalizado todo más. La verdad es que hay unas leyes también que por una parte es muy bueno, por otra parte es malo, tanta ley y tanto papeleo, ¿no? Pero sí es verdad que ya no pasa eso, ¿no? Pero sí es verdad que esos inicios fueron muy duros, ¿no? La verdad que superar eso de llegar a un pueblo en un piso fatal, en una plaza con 28 metros, y a ver un toro allí, como yo me acuerdo mucho, pues bueno, toré mucho en el Valle del Terror, ¿no? Los famosos pueblos de Casas Viejas, la Villa de Mol Beltrán, bueno, Ceniciento, todos esos pueblos, pues los he recorrido todos durante 5 o 6 años, ¿no? Y yo me acuerdo de llegar a la Villa de Mol Beltrán en un mano a mano con Rodrigo Santos, con un mexicano muy amigo y buen compañero, y de encontrarnos allí pues 4 toros con 5 años de Valdeolivas, de Jesús Gil, de Encaste Núñez, que para caballo pues es todo lo peor que pueda haber, ¿no? Porque es un encaste muy difícil para rejonear, y una corrida de toros con 5 años con 600 kilos, y bueno, una plaza con 28 o 29 metros, una portátil, ¿no? Y con un piso regular, no bueno, ¿no? Entonces, claro, eso en el año 98, 99, donde yo empezaba,
pues no era fácil de digerir, ¿no? Y ahí venían los percances y ahí venían las cosas, ¿no? Yo me acuerdo que en ese sitio, pues un toro al hacer un quiebro con un caballo muy bueno que tuve también, que se llamaba Café, pues en uno de los quiebros, como me gustaba arriesgar y me gustaba pasármelo cerca, porque todo el mundo me decía que ahí era donde verdaderamente me iba a encumbrar en ser figura, pues en uno de esos quiebros el toro me metió el pitón por la cincha del caballo. Imagínate ahora para sacar el pitón del toro, que era un toro que cerraba la cara, para sacar el pitón del toro de la cincha del caballo. O sea, una odisea, ¿no? Mientras que el toro se soltaba y no, pues imagínate el porrazo, el golpe, bueno, una tragedia, ¿no? Pero al final, ¿sabes qué pasa? Que eso fue en el año 98, 99, 2000, me ponen en Sevilla por primera vez. Y yo en el 98 había toreado 40 y en el 99 había toreado 60 y tantas, de ese tipo. Entonces, cuando me ponen en Sevilla por primera vez, en una matinal de 6 rejonadores al lado de las máximas figuras, pues yo el día antes había estado en uno de esos pueblos toreando un toro de 5 años en una portátil de esa, y al día siguiente me veo en Sevilla con una plaza de 60 metros con un toro de Pepe Morube, que resulta que tenía 100 kilos menos que a lo mejor el que me había puesto delante el día antes en un pueblo. Pues para mí lo veía más fácil, entre comillas, ¿no? Porque decía, bueno, esto es Claro. otro mundo, ¿no? La verdad que esa mañana se me dio muy bien y ahí fue donde rompe mi carrera, ¿no? Pero a lo largo de 98, 99, 2000, 2001, 2002, fueron años de pueblos que costaba mucho, ¿no? Mucho trabajo, ¿no? Ese pedazo de toro, de ganadería. Bueno, nosotros llegamos por la mañana y no sabíamos lo que íbamos a matar. No sabíamos ni quién era la ganadería, ni qué edad tenía el toro, ni cómo estaba arreglado. En aquella época, pues bueno, te decían lo que uno quería oír. No, no, esto es una ganadería muy buena, que sale muy bien para rejones, y siempre, todas eran, cada vez que llegamos por la mañana, todas eran buenas para rejones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también la ilusión, ¿no? De querer ser, pues eso también te hacía superar todo eso. ¿Y no te da vértigo en la inversión que te metes? Porque claro, estamos hablando que es una inversión económica enorme, muchísima gente que depende de vosotros, y depende de que tú estés bien, de que la temporada se dé con cierta normalidad, y encima vosotros tenéis un hándicap, que si vosotros mañana tenéis un percance, la cuadra sigue comiendo, la cuadra sigue funcionando, y un matador de toros si tiene un percance, pues bueno, tendrá un problema quizá la cuadrilla y poquito más, pero vosotros tenéis un entorno Sí. enorme. Mira, yo en ese momento no lo pensaba así. Yo lo único que pensaba era que tenía que sacar a mi familia adelante, ¿no? Y que quería mandar en el rejoneo y quería ser alguien importante en el rejoneo, ¿no? Para que mi familia estuviera bien. Eh, Está claro que mi padre era el que daba la cara, se hipotecó al máximo por tal de que yo saliese. Y mi padre fue muy exigente conmigo, quizás de las personas más duras que pueda haber habido en el mundo del toreo, de exigencia, que en el momento no lo comprendí, pero a día de hoy le doy gracias a Dios por esa exigencia tan grande que tuvo conmigo, ¿no? Mi padre sí me inculcó una cosa que a mí nunca se me olvidará, ¿no? Y ojalá que mi hijo y todos los jóvenes le entraran en la cabeza, ¿no? Nosotros cuando yo arriesgaba y un caballo se perdía, moría o le daba una cornada o en un viaje o en un cólico pasaba algo, mi padre en vez de venirse abajo o de ver que yo estaba hundido, pues bueno, pues no, al contrario, él me tiraba hacia adelante, ¿no? Y me decía que los caballos, para llegar y para mantenerse, que tenía que ser de esa manera, ¿no? Que había que arriesgar y que tenía que ser de esa manera, ¿no? Que no había otra fórmula. O sea, nosotros no teníamos un apellido, nosotros no teníamos el dinero para poder hacer cosas. Nosotros, el simple hecho de torear una vaca para nosotros era un mundo. O sea, costaba mucho trabajo el torear una vaca, ¿no? Entonces, mi padre siempre me apretó mucho, me exigió mucho, pero sí es verdad que ha sido el motor fundamental de mi carrera, ¿no? De tirar hacia adelante, ¿no? Eso los jóvenes, pues bueno, muchas veces tienen un padre al lado y que le dicen, pues no arriesgues tanto o así no es,
o aliviate, o mi padre era todo lo contrario, era, si yo me aliviaba un 1%, enseguida me pegaba una bronca tremenda, ¿no? O sea, eso yo creo que fue fundamental para mi carrera, ¿no? Para que llegara donde pude llegar. Ahora que has hablado de lo de la pérdida de los caballos, claro, yo me estoy acordando de que tus últimos años han sido, joder, suena mal, ¿no? Pero dramáticos, porque has perdido a los mejores caballos muy, muy del tirón. O sea, yo recuerdo Remate, que era para mí de los mejores caballos que había en el último tercio, si no el Mm, mejor, unido a sí, Dólar y unido a Nazarí, Nazarí por retiro, porque ya tenía mm, una edad, pero estamos hablando de que te toca revolucionar la cuadra en un margen de 2 años, si no me equivoco. O sea, es que fue todo muy inmediato. sí. Yo lo aprendí eso desde muy joven, ¿no? Porque Dios me lo quiso aprender así. Yo creo que al final Dios me ha quitado muchas cosas, pero me ha dado muchas otras. Y yo creo que Él me enseñó una forma de vivir, ¿no? Creo que al final la comodidad o la facilidad no es bueno para las personas. Creo que para nadie, para cualquier profesión, la comodidad y la facilidad nunca es bueno para nada. Creo que las cosas tienen que costar trabajo y a mí desde el minuto uno, desde que pudimos conseguir junto con mi padre una cuadrita y en el año 2000, después de Sevilla, de la primera tarde, me llaman para, después de haber formado un lío y de haber encandilado a la gente, pues me llaman al mes siguiente para ir a San Isidro a sustituir a Fermín. Y una semana antes de San Isidro se me muere pues Café, se me muere otro caballo muy importante que yo tenía de matar. Imagínate, ¿no? A una semana de torear en Madrid, de debutar, que se te mueran los dos mejores caballos que tienes, ¿no? Yo creo que ahí fue el primer golpe duro que Dios me puso en el camino y que fue a abrirme los ojos, ¿no? A decirme que tú vienes aquí, tú tienes ese don y al final vienes aquí para seguir poniendo caballos, para seguir inventándote y para sacar todo lo que llevas dentro, ¿no? A lo mejor si a mí no se me hubieran muerto tantos caballos importantes, pues a lo mejor no hubieran salido tantos otros, ¿no? O no hubiera aprendido, o no hubiera tenido yo que evolucionar, ni darle tantas vueltas a la cabeza de cómo poner un caballo a ser algo diferente, ¿no? Entonces, después de eso, pues vinieron caballos tan importantes, pues como México, como Trincherazo, como T, como Guaraná, como Poema, un caballo de salida muy seguro que tenía. Y después de tener 2 o 3 años de esos caballos y cuando están esos caballos en su nivel máximo y para disfrutar de verdad, pues se vuelve a morir Trincherazo, se vuelve a morir pues, Poema, se muere México y vuelvo otra vez a comenzar de cero, ¿no? Y otra vez a darle vueltas y otra vez a intentar poner caballos. Y ahí sale de nuevo Califa, que para mí ha sido de los mejores caballos de último tercio que he tenido. Y ahí pues sale Distinto y ahí salen otros tantos caballos que marcaron otra época en mi carrera, ¿no? Después de eso, lo tuve 4 o 5 años esos caballos. Son los caballos que me encumbran, son los caballos que me ponen en la cima y son los caballos que me hacen ser figura, ¿no? Llegar al momento de ser figura. Pero es que después pues se muere Distinto, pues se muere esos caballos que me aportaron tanto, ¿no? Y bueno, pues tuvo que aparecer una yegua que le puse de nombre Milagro, porque era un milagro encontrar otra parecida a Distinto, y Milagro pues vino a aportar muchas cosas importantes a mi carrera, ¿no? Y luego aparte de Milagro pues apareció Morante, apareció Ordóñez, aparecieron otros caballos que dieron otro paso adelante, ¿no? Y siempre, nunca dejé, ¿no? De buscar caballos, ¿no? Y mi secreto ha sido ese, ¿no? El secreto de Diego Ventura, que en este 2025 pude terminar la temporada el 13 de octubre en Zaragoza y el 15 de octubre estaba montado en 10 potros nuevos pensando en el año que viene, ¿no? Al final, mmm, el secreto es la constancia, la superación, el esfuerzo diario, el no ser conformista, en que si tengo una gran cuadra, pues mejorarla, en ver qué caballos puede aportar un granito de arena más y aportar algo más a una forma de torear diferente. Y yo creo que seguiré por esos pasos, ¿no? Porque me han ido bien, ¿no? Siempre pensar en el más allá. Porque es que, claro, en cada pérdida de esas hay horas de,
de sufrimiento, de lágrimas, de mal rato, porque aquí se habla muy fácil. Pero es que además de ser un compañero de batallas, porque yo recuerdo el dúo más reciente con Dólar, sobre todo, era único. O sea, Dólar ha sido, creo que en el menor espacio de tiempo, el caballo más importante. Es decir, a nivel proporcional, con los caballos que ha habido en la historia del rejoneo, para lo poco que ha estado, la huella que ha dejado. O sea, me parece que si ese caballo hubiera seguido en activo todavía, para mí se hubiera. Pues no sé si estará en ese top 3 caballos de la historia, pero si no hubiera sido el número uno, de largo. Es muy difícil escoger caballos de la historia, ¿no? Porque a lo largo de la historia ha habido caballos muy importantes, ¿no? Lo que yo creo que volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Yo entiendo que haya gente que le guste mi forma de torear y otros que no le guste, ¿no? Lo que hay una cosa clara que no podemos negar lo negable, ¿no? Ha habido muchos caballos a lo largo de la historia que han podido torear sin cabezada y que vinieron a aportar muchas cosas importantes y en cada momento y en cada historia y en cada momento de la tauromaquia pues tenía mucho mérito, ¿no? Yo recuerdo a Joséchu, por ejemplo, con su yegua, ¿no? Aquello tenía un mérito tremendo en aquella época, ¿no? Gregorio Moreno Pidal, ¿no? Imagínate, para mí un ídolo de pequeño y que yo lo recuerdo con mucho cariño, Juan José Rodríguez con Fabuloso, con un caballo también sin cabezada que era un espectáculo. Raúl Martín Burgos con Campito, o sea, ha habido muchos caballos sin cabezada, pero quizá hacer las cosas casi a dólar, de parar donde yo quiero, de galopar donde yo quiero, de doblar donde yo quiero, de hacérselo a un toro con 600 kilos todos los días, eso no ha habido tanto. La verdad que de eso no ha habido tanto. Yo creo que Dólar ha sido el mejor de toda la historia. Creo que ese binomio, yo recuerdo el par a dos manos del toro del Rabo en Madrid, de vez en cuando, ¿no? Salen imágenes de ese toro, me enseñan amigos de ese toro me impacta, ¿no? El par, ¿no? Fue muy perfecto, muy reunido, con un toro en los medios, ese caballo galopando despacio a la cara del toro, parar a la cara del toro, cuadrarse al pitón contrario en la cara del toro, salir redondo quitando la grupa. Eso no ha habido tantos, ¿no? Yo no, a mí no me gusta vacilar ni ronear de las cosas que hago, ni mucho menos, pero como ese hay que volverlo a parir. Vale, pues te quería preguntar también por el caballo dólar, ya que estamos hablando de él, porque como digo, yo creo que Ruiz Fernández habrá tenido que arrepentir más de una vez de haber soltado a una perla así. Hombre, dentro de lo malo, te lo ha cedido a ti, ¿no? Que no se lo ha cedido a una persona que sea desconocida para él, ¿no? No, fíjate que yo creo que más bien fue listo, ¿no? Porque Dólar tiene una historia, pero después también tiene sus cosas, ¿no? Mira, Dólar, cuando comenzó sus primeras vacas, yo lo vi con Rui, ¿no? Y era un caballo que era muy torero, un caballo que tenía mucha expresión, mucha flexibilidad, pero le faltaba fuerza. Entonces, no iba a ser un caballo de banderillas que tú pudieras decir, bueno, pues un caballo de banderillas extraordinario, ¿no? Para poder andar un toro de costado, para poder lidiar un toro en banderillas como a día de hoy se hace, ¿no? Entonces, yo cuando lo vi, la primera cosa que le dije, digo, este es el caballo que a mí me hace falta para domar sin cabezada, porque yo había intentado domar algunos, pero claro, al no tener experiencia, pues, ¿qué hacía yo? Yo domaba los potros sin cabezada y le echaba las vacas, las primeras vacas, ellos, los caballos sin experiencia, pues a torear sin cabezada. Entonces los caballos, como no tenían experiencia toreando, pues enseguida, sí, estaban muy domados de picadero, pero con las vacas enseguida la primera vaca iban bien, a la segunda, a la tercera se estropeaban, no funcionaba. Entonces con Dólar, cuando lo vi, se lo quise comprar a Ruiz, y él en las primeras vacas, pues le gustó, igual que a mí, y dijo que no me lo vendía, que de momento no, que lo quería probar más. Entonces se quedó la cosa ahí. Pero con el tiempo, pues él vio que no era el caballo para el toreo que se hace hoy en día, ¿no? De querer dar una batida o de andar un toro de costado o lidiar un toro en banderillas, ¿no? No era un caballo para eso. Pero yo sabía que era un caballo para hacerle un número diferente y para salir a poner una banderilla o dos era el ideal. Entonces, estando
en Cali, en Colombia, que vino él a verme unas corridas que toreé yo allí y él fue con su mujer de vacaciones a verme. Pues ahí sí hicimos el negocio, ¿no? Después de una bonita tarde en la cual pude ganar el trofeo tan importante del Señor de los Cristales de Cali, que ningún rejonador lo había conseguido, pues ahí en esa noche cenando, pues me lo vendió, ¿no? Y además le dije, digo, este va a ser un caballo para yo domarlo sin cabezada y creo que va a ser muy importante. ¿Qué es lo que hice? Pues lo domé primero con cabezada, lo domé sin cabezada, pero primero toreó el caballo durante un año o dos con la cabezada, o sea, aprendió el oficio con la cabezada y cuando ya estaba maduro y ya sabía él hacer la suerte, pues fue cuando empecé a sacarlo sin cabezada, ¿no? Pero hasta llegar a ese momento, pues fue mucho tiempo, ¿no? Y costó mucho trabajo y, hombre, y sobre todo los caballos con ese sitio, pues mantenerlo, ¿no? Date cuenta que nosotros toreamos muy seguido y la gente te pide ese caballo todos los días. Y entonces en el toro bueno, en el toro malo, hay que sacarlo todos los días. No era fácil el mantenerlo, ¿no? A ese nivel todos los días, ¿no? Quiero hacer una pregunta indiscreta, pero si me la quieres contestar bien y si no, no. ¿En qué cantidad se cerró ese acuerdo con, o cuánto te pudo costar dólar? Ahora visto con perspectiva. Pues ese caballo me costó, no me acuerdo bien, pero te lo voy a decir lo que yo creo que fue. No me acuerdo bien, pero creo que fue $20.000. Además se lo pagué en dólares. O sea, por eso se llama dólar. Ah, Porque amigo. el caballo, sí, hicimos el negocio en Cali y le dije de broma, pues con el dinero, los dólares de aquí de Cali, ya que hemos hecho el negocio aquí, pues ese es el dinero que tú, pues bueno, parte de ese dinero va a ser para el caballo, ¿no? Entonces fue en dólares y por eso se llamó dólares. Ese día decidimos el nombre y todo del caballo. Porque ¿con cuántos años lo adquieres? Que tenía un año. No, tenía 4 años y medio cuando lo compré, sí. ¿Y hasta cuánto duró? Pues el caballo muere a los 10 años, Es que fíjate, a los en 10 el años. momento en el que mejor estás. Sí, claro, en el mejor momento de su carrera, claro. Estaba en un momento increíble y bueno, las cosas de la vida, ¿no? De las cosas que a día de hoy pasan, ¿no? Ahora, pero fue súper valiente, cambiando ahora de caballo, lo de Nazarí. Porque era el emblema de la cuadra Mm, y fue como, no sé cómo decir, desarmarte, por así entre comillas, ¿no? Decir, este es el mm. mejor caballo que tengo, lo voy a apartar porque ya se merece un descanso y voy a sacar más caballos, que luego pues ha salido bronce, ha salido muchos más, ¿no? Pero me pareció, no sé, imagino que estaba preparada la despedida porque fue bastante emotiva. Yo creo No, que... ¿No? no, ¿Fue no, en el no, momento? nada, no, no. Es curioso que la desmorante Sí, eso, me me, estaba re- acordando justo de eso también. sí, me recordó mucho a Nazarí, ¿no? Porque yo la tenía preparada. Yo ese año quería retirar el caballo. Ese año ya nunca la había comentado con nadie, ni con mi familia, ni con compañeros, ni. Pero ese año sí tenía en mi cabeza que en el momento que yo viera oportuno de retirar el caballo. Y yo tenía en la cabeza de retirarlo en Sevilla. Eh, Me hubiera hecho mucha ilusión haberlo retirado en Sevilla. Pero en Sevilla, pues salió una corrida que no fue fácil, una corrida donde no pudo el caballo brillar a esos nivel. Yo no pude salir a hombros, no pude cortar las orejas y al final no lo hice, ¿no? Porque al final las cosas hay que hacerlas en su debido momento, ¿no? Ni antes ni después. Yo creo que todo tiene su momento y quería darle todo el protagonismo a él, ¿no? A Nazarí, ¿no? Que yo quería que fuese algo grande, algo importante para él, ¿no? Y que no se fuera de cualquier manera, que hubiera cuajado el toro, ¿no? En Sevilla, pues salió una corrida difícil, estuvo muy bien porque él era un fuera de serie, pero sí es verdad que no pudo brillar ni yo poder cortar las orejas, ¿no? Entonces lo dejé, no lo hice, y en Madrid no lo llevaba en la cabeza. No lo tenía en la cabeza. Las cosas fueron como fueron. En el primer toro, que sale un toro muy bueno, lo toreé con su hijo, con Nómada, que era un caballo joven y el toro tenía condiciones y lo aproveché con Nómada. Y después en el segundo, pues sale un toro bueno, saco a Nazarí.
cuaja el toro increíble. Y cuando iba en la segunda banderilla, me pega el chispazo de hoy es el día. Porque el caballo estaba disfrutando tanto, yo me estaba sintiendo tan a gusto con él, la gente estaba tan metida en la corrida, que dije, hoy es el día. Y entonces seguí con la faena, aquello se calentó todo, le corto las dos orejas al toro y en el momento que voy a iniciar la vuelta al ruedo, es cuando le digo a la cuadrilla ir por el Nazarí. Claro, yo antes había dado alguna vuelta al ruedo con él, en algún triunfo, pero claro, nadie se esperaba Claro. que esa vuelta al ruedo acabaría de esa manera, ¿no? Entonces, cuando llegué el final de la vuelta al ruedo, me fui al medio. Curiosamente, lo mismo que hizo Morante, ¿no? Sí. Me fui al medio y de repente le quité la cabezada, la montura y dije, para mí, eres el mejor caballo que he tenido en mi vida y aquí se termina hoy. Y se terminó. O sea, nunca lo volví a montar, nunca, o sea, no son cosas que allí quedó, ¿no? Con la particularidad de que de repente cuando lo suelto, el tío se pega una vuelta al ruedo entera, por él trotando, mirando al público, y me puso los vellos de punta, porque son cosas que parece que están hechas, ¿no? Adrede, ¿no? Caballo de una vuelta a rueda moviéndose espectacular y la gente con las lágrimas en los ojos. Ya mi familia y mi gente, pues, vio que se acabó allí y fue muy emocionante, ¿no? De que todo el mundo con las lágrimas de ver ese caballo por allí y la verdad que fue muy emocionante y muy bonito y fue en el sitio que tenía que ser. ¿Y no se te pasó por la cabeza hacerle una, como hacen con los toreros a pie, en una temporada de despedida, de despedirle por las calles? No, yo creo que eso es para mí es lo más feo que se puede hacer. Yo respeto mucho, ¿no? A las personas que lo hagan y los toreros que lo hacen, porque además cada uno pues tiene su mentalidad, ¿no? Y lo respeto y bueno, cada uno es libre de hacerlo, ¿no? Pero yo no soy de esa mentalidad. Yo soy de que el día que hay que decir adiós, hay que decirlo como hay que hacerlo, ¿no? Como lo han hecho los grandes, ¿no? Para mí, yo es que estoy un poquito chapado a la antigua, ¿no? Y para mí el toreo es eso. El toreo son momentos, es pasión. El andar de plaza en plaza retirándote, yo no lo comparto, ¿no? Y aquel día Nazarí se retiró así y yo me retiraré así, ¿no? El día que yo me tenga que ir, nadie lo va a saber, nadie lo va a intuir, y el día que yo no lo vea y que yo diga, es mi momento de retirarme, en el momento más oportuno y en el momento que yo vea, allí acabó todo, ¿no? Porque creo que es mucho más bonito, creo que a mí me lo inculcó figurones del toreo como Romero, como otros tantos que lo hicieron. Creo que el impacto también es mayor porque la gente le impacta mucho eso. El otro día lo de Morante a mí me rompió el corazón por la mitad porque después de verlo a ese tío, como estuvo con ese toro, un toro nada fácil, y que ver ese hombre cómo se juega la vida, cómo cuaja el toro, cómo lo torea de despacio y las cosas que le hizo, y ver Madrid entregado de esa manera con él y que de repente haga ese tío sin se vaya a los medios y haga lo que hizo, pues para mí eso, si tiene mérito, para mí tiene doble mérito todo eso. Te has adelantado porque te iba a preguntar justo por eso, pero ya lo has dejado muy claro. O sea, que el día que Diego Ventura diga hasta aquí, será hasta aquí sin ningún tipo de... Sí, 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 sin ningún, creo que yo entiendo mucha gente, ¿no? Que se quiera despedir de ruedos bueno, que la han marcado, ¿no? Y que le han aportado tanto y por las aficiones, lo entiendo, lo respeto, pero yo no lo comparto, ¿no? Yo no es mi forma de ser, ¿no? Yo a mí no me gusta eso, ¿no? Además me gusta irme en el mejor momento, o sea, me gustaría irme en un momento de triunfo importante, rotundo, de que la gente se quede con el recuerdo de un pedazo de torero a caballo, ¿no? No se queden en el recuerdo de lo último que vieron. ¿Sabes por qué? Porque he visto a tantos rejonadores importantes, no importantes, sino genios, y que la gente se quede con el recuerdo de ellos en el final,
no lo comparto, ¿no? Porque yo los he visto en el momento grande, ¿no? Yo los he podido disfrutar en el momento grande, ¿no? Y que se retiren en un momento que no tiene nada que ver con el nivel de ellos, pues la verdad que no es, creo que no es positivo, ¿no? Porque han sido tan grandes esos toreros a caballo a pie, ¿no? Que se deben de ir en el momento que realmente están, ¿no? Yo creo que el final tuyo lo ves lejos, ¿no? No lo sé. La verdad que no lo sé porque, mira, yo lo tengo muy claro. Yo el día que no tenga la ambición, la ilusión de trabajar todos los días 9, 10 horas, de levantarme a las 7 de la mañana, de ilusionarme con caballos jóvenes, o sea, el día que no viva con la intensidad que vivo a día de hoy, ahí me retiro. Porque mm, yo vivo para esto. O sea, yo no sé hacer nada en la vida que no sea esto. O sea, para mí ha sido mi vida, ha sido mi mundo, ¿no? Y no ser capaz de estar a esos niveles dentro de la plaza y no ser capaz de mantener el nivel fuera de la plaza, aquí en casa, de trabajo, de sacrificios, de lucha constante, de probar caballos, de poner potros, de montar todos los días muchas horas. El día que yo no sea capaz de mantenerme así, yo creo que me quitaré, ¿no? Además, de un día para otro, o sea, no creas que dando vueltas. Hay otra aventura en camino, yo creo. Mm. Tiene Bueno, pinta de que, hombre, de momento, para lo joven que es súper precoz, las cosas que hemos visto, yo he visto pocos chavales con tanta afición. sí, la verdad que él tiene, bueno, al final, mira, las personas tienen que tener algo, ¿no? De ellos, natural, intuitivo, de que les salga natural, ¿no? Y eso, pues, mi hijo o Guillermo o cualquiera de ellos, al final lo tienen los genes, o sea, al final son cosas que los padres han sido muy grandes, ¿no? Entonces, tienen que tenerlo. Habrá uno que saque el 50%, otros sacarán el 100%, pero esos genes están dentro, ¿no? Eso está ahí, ¿no? Y mi hijo, pues bueno, tiene afición, es muy pequeño, tiene 8 años, pero que sí pisa los terrenos que muchos soñaban antes pisar, eso ya te lo aseguro, ¿no? Él hace cosas en las becerras que yo muchas veces me salgo del pellejo, ¿no? Porque digo, ¿cómo este mono es capaz de hacer esto, ¿no? Además tiene una cosa muy importante, ¿no? Que es que con que se lo digas una vez, con que le expliques una vez, le entra en el minuto uno, ¿no? Y luego tiene una forma de clavar. Él torea becerras pequeñas y es que no falla una banderilla. Entonces tú dices, ¿cómo es posible? Un niño que además es zurdo, que él es zurdo, ¿cómo puede no fallar las banderillas? ¿Cómo puede pegar esos quiebros? ¿Cómo puede tener esa intuición, ¿no? Y son cosas que lo tiene genéticamente y luego lo que ve, ¿no? Él no es que me vea a mí, ¿no? Él ve cosas de otros rejonadores y me dice, papá, a mí esto me gusta a mí, o lo hace aquí en casa, ¿no? De repente lo veo hacer cosas que digo, pero ¿tú dónde has visto eso? Y se lo ha visto a otros toreros, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no? Que lo tenga, ¿no? Lo que pasa que luego esto es muy difícil, ¿no? Y luego cuando él realmente se ponga, pues a lo mejor no quiere seguir, o a lo mejor no quiere aguantar esa presión, o a lo mejor no quiere aguantar ese nivel de exigencia, ¿no? Entonces, bueno, de momento anda ahí, le gusta. Yo lo que le inculco tanto a él como a mi hijo el mayor es que sean felices, ¿no? Que lo que se quieran dedicar que se entreguen al máximo. O sea, que no, a mí no me vale que den el 50%. Me da igual que sea fontanero, que sea limpia zapatos, que a mí me da igual lo que quieran ser, pero lo que sea, que se esfuercen al máximo y que intente ser el mejor de su profesión. Lo demás me da igual. Está claro que me da mucha pena el que tantos años de sacrificio, tantos años de lucha para conseguir una ganadería, una yeguada de máximo lujo, una cuadra de máximo lujo, un camión, unas cuadras, un picadero, una plaza de toros, y que después, cuando yo me retire, pues no sea aprovechado, pues es una pena. Pero querer que él toree a la fuerza, no. Me encantaría que torease. Siempre he dicho que no me gustaría, pero después de ver las cosas que hace y las formas que tiene, a mí
me llena mucho, ¿no? Y ahora quiero tocar de los temas pues, típicos fundamentales que salen siempre en cualquier debate de rejones. Una de las primeras cuestiones que más me toca, porque a mí, yo te voy a ser sincero, hay gente que me mira extraño, pero yo disfruto más una corrida de rejones que una corrida de toros. Y soy capaz de hacer muchos más kilómetros por una corrida de rejones que una de toros. Y cada vez que lo digo, la gente se alarma, ¿no? Pero tengo la sensación, no sé si vosotros la tenéis, de que pasan varias circunstancias. Primero, de que no se os valora igual que al torero. Yo entiendo que, que bueno, que el torero es el que se expone en solitario y vosotros os ponéis con un caballo, ¿no? Pero tengo la sensación de que no se os da el valor que merecéis. Eso por un lado. Por otro, otra de las claves es que si el mundo del toro es desconocido a la sociedad actual, el mundo del toro a caballo es extraordinariamente años luz desconocido por la sociedad. Yo cuando estoy con compañeros de la universidad, etcétera, etcétera, les pongo vídeos del toreo a caballo y no se lo creen. No se creen que un caballo sea capaz de hacer eso, porque suena irreal desde fuera para alguien que no ha visto esto. Y esos son otros puntos claves que también quiero analizar. Y el tercero, ¿cómo se explica que esté habiendo menos rejones cuando todas las corridas de rejones que hay están llenas, o el 95%? Es una cosa que jamás comprenderé. No comprenderé la reducción de San Isidro en rejones, no comprenderé la reducción de Sevilla con aquella corrida matinal que era un auténtico sitazo, cuando es una corrida rentable económicamente, que se llenan casi todas y que es el único de los pocos espectáculos taurinos en los que sabes que aunque no pase nada te vas contento porque pasan cosas. No sé si me explico. Que solo con la presencia del caballo muchas veces ya se llena la composición artística, pase lo que pase delante de la cara del toro. Son muchos temas, muchas preguntas a la Sí. vez, pero yo creo que más o menos se me ha podido comprender. Mira, llevo años que no doy muchas entrevistas por los temas que se hablan, ¿no? Hay muchas cosas que me llegan a mis oídos y la verdad que no las comparto, ¿no? No las comparto porque yo vivo para esto y me desvivo para esto y defiendo más que ninguno esto. Entonces, uno de los temas, por ejemplo, el tema de las corridas, ¿no? Que hay menos corridas, menos espectáculos que antiguamente. Hay que quitarse ya la venda de los ojos, las mentiras y el sarcasmo que hay, porque que una figura del toreo mate herales en los pueblos por delante de una novillada sin caballos es de muy poca vergüenza, ¿vale? Ese es el tema número uno. Por eso cuando veo muchas veces que se dicen que el rejoneo ha bajado y que hay muchísimas corridas, menos, pues para mí es una falta de respeto a los profesionales que existen a día de hoy. No me vale, no lo comparto, me repudia que un chaval que sea o que se crea que es figura del rejoneo vaya a un pueblo a matar dos herales, muchas veces con 180 kilos, que me da hasta vergüenza. Eso por un lado. ¿Qué es lo que pasa? Se ha reducido las corridas de rejones, igual que se ha reducido las corridas de a pie. Antiguamente un matador de toreros toreaba 120, 130 corridas. Ahora mismo el que más torea, torea 60 o 70, a lo mucho. Entonces, ¿qué quiere decir? Los pueblos antiguamente todos tenían festejos. Cualquier pueblo, la diversión de un pueblo era los festejos de rejones o de corridas o de novilladas. A día de hoy no hay. A día de hoy hay concursos de recorte o unas vacas por las calles o un toro en el campo, cosa que se ha reducido. Yo en el año 98 toreé 30 pueblos en la provincia de Valladolid sin salir de la provincia de Valladolid. La provincia de Valladolid ahora lo único que da son concursos de recorte o toros en el campo. Entonces, no podemos faltarle el respeto a los rejonadores actuales diciendo que el rejoneo ha bajado mucho por culpa del rejoneo de los rejonadores que hay. Eso por un lado. Antiguamente, las figuras, vuelvo a repetir, que yo he toreado con ellos en el año 98, mataban herales en los pueblos. Claro, así era muy fácil torear 100. Si yo ahora mañana en la Puebla hay una novillada sin caballos, como hay todos los años en el mes de enero, y en las dos novilladas que hay me anuncio por delante con un novillo, porque muchas veces iban hasta con un solo novillo, pues entonces ya he sumado dos festejos, ya he sumado dos corridas. Con un heral con 180 kilos, ya he sumado dos para mi temporada. Eso no es el toreo. ¿Qué es lo que pasa? Que por culpa de esas figuras, pues nunca se ha respetado a los rejonadores. Ahora te voy a contestar la otra pregunta, te la enlazo. Sí. ¿Por qué no se ha respetado a los rejonadores? Porque quitando a Pablo Hermoso de Mendoza, que fue el primero que vino a respetar
O sea, vino a dejar los puntos sobre las i y a que lo respetase y a ganar más dinero que cualquier figura del toreo a pie y a conseguir cosas que no han conseguido muchas figuras del toreo a pie. Pues al final yo creo que a Pablo Hermoso de Mendoza se la ha catalogado como figura del toreo, sea a caballo o sea a pie. Para mí Pablo ha tenido el mismo nivel que cualquier otro figurón del toreo, como puede ser José Tomás, como puede ser Morante, como puede ser el Julio, como puede ser cualquier otro. En mi caso, yo me considero figura del toreo. ¿Por qué? Porque gano más dinero que el 99,99 del escalafón de a pie. Y eso con las pruebas cuando quieras. Entonces, con esto no es orgullo, no es nada, sino lo que quiero decir que los rejonadores que no se han respetado no lo pueden respetar. No se puede matar herales. Hay que entrar en competencia. Hay que, cuando se pisa una feria importante, hay que jugarse la vida, cosa que no hacen los rejonadores muchas veces. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que el tonto de la Puebla tiene los huesos partidos, ¿me entiendes? No? Por todas esas cosas que le inculcaron las máximas figuras del toreo. Y cuando se va a una feria, no se puede ir pensando a ver si hay suerte y se triunfa. Yo la suerte no la comparto, yo la suerte la gano, ¿me entiendo? No. Y como decía Paco de Lucía, ojalá que mi suerte me coja con la inspiración, ¿me entiendes? O sea, al final, el trabajo, la constancia, es donde viene la inspiración después, ¿no? O sea, aquí no hay suerte, aquí hay detrás un esfuerzo, un sacrificio para cuando llega el día de verdad, en vez de aliviarnos, tirar la moneda, y cuando tiran la moneda, pues una vez se sale cara y otra vez se sale cruz. ¿Qué es lo que pasa con la cruz? Pues vienen los porrazos, vienen las fracturas, vienen la muerte de caballo y vienen muchas cosas negativas. Pero cuando sale la cara, viene el respeto y viene el que te consideren una figura máxima del rejoneo o del toreo, como en este momento me pueden llamar, ¿no? Las empresas a día de hoy, pues cuando hacen sus ferias, pues muchas veces rematan carteles en corridas mixtas conmigo, catalogándome como otra figura del toreo más, porque no hay figuras para rematar ferias de 7 y 8 carteles. Entonces, por eso muchas veces vamos a las mixtas, ¿no? Pero eso lo ha conseguido, el primero que ha sido Pablo, ¿no? A lo largo de la historia del toreo ha habido figurones del rejoneo, pero creo que no se han dado a valorar ni a respetar como ellos lo merecían, ¿no? Luego, también, no sé si coincidirás conmigo, por desgracia yo que también muchos pueblos se han bajado del barco de la corrida de rejones porque ha habido empresarios que han gestionado ese tipo de festejos terriblemente mal, han jugado con el dinero de los ayuntamientos y luego muchos rejonadores han llegado a sitios y se han ido con lo puesto, ¿no? Porque es terrible ver que es una cosa que jamás comprenderé. Un rejoneador va a un pueblo en plazas terceras, sobre todo rejoneadores más jóvenes, que les ves que van por cantidades irrisorias y que Mm. todavía haya gente que diga que no es rentable. Es que es imposible que eso no sea rentable para el empresario. Para el rejoneador es imposible que sea rentable. Yo ahora te pregunto, ¿cuál es el rejonador que va por esas cantidades? Los de abajo, 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 claro. Los que no sirven. Los que sirven no van por esos dinero. Eso ya te lo aseguro yo porque sé la cantidad que gana cada uno. Y los que sirven en los pueblos, yo no te digo que ganen una fortuna, deberían de ganar muchísimo más. Sí. Pero ya te digo yo a ti que no van ni por 1.500 ni por 2.000 como van el 80% del escalafón. Entonces, si tú no te respetas, volvemos otra vez a lo mismo. Si tú no te respetas, no merece la pena. No, no, no sigas. O sea, no. Yo cuando empecé no tenía fuerza, pero yo me hice respetar. Y a mí me llamaban para torear por 1.000 euros, y yo no toreaba por 1.000 euros. Y había muchos compañeros que iban por 1.000 euros. Y me parece muy bien que cada uno vaya. Pero después no te quieras comparar. Lo que pasa que yo cuando pisaba una plaza, me encargaba de que mi caché subiese. ¿Por qué? Porque me dejaba la piel en la plaza. ¿Sabes? Me dejaba la piel dentro de la plaza. ¿Para qué? Para si había cortado 4 horas y un rabo y había formado un lío tremendo, pues al año siguiente le decía a la empresa, no, es que este año me tienes que dar tanto. Y entonces ahí es como yo me puse a ganar dinero desde el minuto uno. Yo en los pueblos, cuando un chaval a lo mejor ganaba 1.000 euros o 1.500 euros, pues yo muchas veces ganaba 4 o 5.000 euros en un pueblo.
Y yo a lo mejor de gasto tenía 2.000. Pues me sobraba 3.000. Pues era muy bueno. Claro. Era buenísimo. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Que cuando acaba la temporada, pues tienes dinero para mantener tus caballos, tienes dinero para comprar algún potro, tienes dinero para seguir evolucionando. ¿Por qué los rejonadores no evolucionan? O muchos de ellos están estancados. Porque andan en lo que andan. Entonces, lo que hay que ser es realista y no engañarse a uno mismo. Y yo creo que ellos se engañan mucho mismo. Aquí no todos servimos para ser figura del rejoneo. Igual que para ser matador de toro, para ser una figura del toreo a pie. No todos sirven. ¿Cuántas figuras reales del toreo existen ahora mismo? ¿Me puedes decir con los dedos de las manos cuántas figuras que Tres, tú dos. llames figura máxima del toreo? No, a día de hoy, ¿Me lo una. puedes? Una o dos. eh, una o dos. Por el rejoneo pasa lo mismo. Es que no todos pueden ser. No todos pueden ser. Lo que hay que ser es realista. ¿Me entiendes o no? Entonces, saber hasta dónde uno llega. Y veo muy bien que haya rejonadores que ganen 1.000 euros o 1.500 y que quieran matar el gusanillo y que toreen por hobby. Pero después que no lo escuche yo en una entrevista quejarse, ¿eh? Porque cada vez que los escucho quejarse en una entrevista, a esos que han ido a Madrid 8 o 9 veces, o a Sevilla 5 o 6 veces, o a ferias importantes 7 o 8 veces, y los escucho quejarse, a mí me entra por la barriga una cosa mala. ¿Por qué? Porque aquí la oportunidad la tiene todo el mundo. Aquí Dios le da la oportunidad a todo el mundo. Solo que hay gente que se montan en el tren y otros que se quedan en su casa. Y muchos de ellos que han salido a hombros, pues están en su casa. ¿Por qué? Porque esto no vale salir a hombros un día. Claro. Es que esto al año siguiente hay que volver a repetir. Y al otro año hay que volver a repetir. Y no solo en Madrid o en Sevilla. Te ponen en Córdoba y hay que salir a hombros. Y te ponen en Málaga y hay que salir a hombros. Y si no hay que salir a hombros, tienen que hablar de ti cuando salen de la plaza. El problema es que no hablan de ellos. El problema es que siempre pasa lo mismo. Muchas veces se quejan, hablan, largan, porque hay mucho largón en este mundo, pero ¿usted qué ha hecho? ¿Usted qué podemos decir de que usted para defenderlo en qué? Es que no lo podemos defender. Entonces, los escucho, hablan, bueno, yo ya, como te digo, las entrevistas no lo suelo hacer, no quiero hacer, me llaman para millones de entrevistas y no las quiero hacer. ¿Por qué? Porque las verdades ofenden y como las verdades ofenden, después Ventura, pues dice esto o dice aquello. Y Ventura lo que es realista con la vida. La vida hay que ser realista y uno no se puede engañar. Yo sé hasta dónde llego, pero tengo que llegar hasta el máximo. Ahora, lo que no me puedo es pretender de que no consigo llegar a esa meta y me quejo y la culpa es del de al lado. No, la culpa no es del de al lado. Aquí la culpa la tiene uno. Y no hay otra. Tú ahora mismo, esto es muy fácil, tú ahora mismo tienes este canal y la verdad te está yendo de puta madre. Yo estoy haciéndome una entrevista contigo. ¿El por qué estoy haciendo esta entrevista contigo? Porque sé que estás trabajando, sé que estás haciendo una cosa positiva para la fiesta. Entonces yo aporto. Ahora, lo que no te puedes es quejar o compañeros tuyos que tenían portales muy importantes, no te digo el tuyo, tenían cosas súper importantes. ¿Y dónde están? En la calle, cerrados. ¿Por qué? Pues porque no sirven. Porque no sirven. No hay otra cosa. Aquí, en la profesión que sea, el de al lado no tiene la culpa. Tenemos que mirarnos en nuestro interior y ser realistas con nosotros mismos. Y cuando hay que tirar la toalla, hay que tirarla. Y eso no es ser cobarde. Eso es ser realista y ser un tío. Ahora, no le eche las culpas al de al lado. Porque aquí, esos que critican y que hablan y que dicen esto y que dicen lo otro, le han dado ya la vuelta a España, a Portugal y a Francia 30 veces. Entonces no nos podemos quejar, ¿eh? Sí, porque otro de los problemas del rejoneo es la veteranía. O sea, hay rejoneadores muy mayores que ya hemos visto en muchísimas ferias que eso, que están toreando estos pueblos a estas alturas y que todavía siguen dando vueltas, que también es otro de los principales problemas. Siempre se dice que no hay rejoneadores jóvenes, pero es que cuando los hay, están copando ferias rejoneadores de 50 años, de que se han recorrido las ferias más importantes en esos pueblos, como decía, mandando sus reales, y pasa pues que hay muchos rejoneadores que lo acaban dejando muy jóvenes. O sea, todos los años aparecen dos, tres rejoneadores muy jóvenes que dicen que lo dejan. Porque claro, al final no les sale ni un mínimo de festejos en esos pueblos. No soy partidario de eso. ¿Ves? Volvemos otra vez a la misma historia. Todo el que lo deja es porque sabe realmente a dónde él llega. Yo no lo dejé nunca, ¿eh? Y lo tuve muy difícil, ¿eh? Y yo creo que tú conoces un poquito mi historia y mi carrera porque eres aficionado. Creo que alguna trabilla se me ha puesto en el camino, ¿eh? Creo yo, ¿eh? Creo que alguna traba he tenido en mi camino. Por compañeros, por figuras, por mucha gente.
por empresarios, por mucha gente. Yo nunca he tirado la toalla, porque yo sabía dónde iba a llegar. Yo lo tenía claro. Pero también lo tenía claro porque me desvivía para esto. No me, no me perdía el tiempo en ir de cacería, o no perdía el tiempo en ir de copas, o no perdía el tiempo, no, me perdía el tiempo en montar 10 horas a caballo, ¿sabes? Entonces, esos compañeros jóvenes que se retiran tanto, ellos saben a dónde llegan. Ellos saben la realidad de las cosas. Porque esos que se retiran, muchos de ellos ya se les ha dado la oportunidad y no la han aprovechado. Se la ha ido. Entonces, la oportunidad se te puede dar una, dos y tres. 26 veces no, ¿eh? 26 veces ya no. Porque cuando te dan 26 veces ya no es oportunidad. Claro. Ya te han puesto en las ferias por cojones. Que también puede ocurrir, porque ha habido muchos casos. Y también puede ocurrir eso. De que tengas relaciones, de que tengas un apellido, o que tengas una familia, o que tengas un... Todo eso puede ocurrir. Pero que al final aquí todo se sabe y todo el mundo le da el respeto y la categoría a quien se la merece. Y los que se retiran, pues bueno, yo ahora mismo, de la juventud que veo, ¿a ti quién te gusta? Mira, yo te voy a decir dos. Y ahora, aparte de los dos que te voy a decir, dime otro que te encante, que sea nuevo, ¿eh? No me vayas a poner uno de que ya lleve, haya ido a Madrid 10 veces, de los que te estoy hablando que han ido 10 veces a Madrid. Mira, para mí los dos que más me gustan jóvenes se llaman Sebastián Fernández y Duarte Fernández. Duarte Fernández también te lo Ahora tengo. ahora dime tú uno, no te voy a pedir dos, dime uno, joven. A mí se me ocurre mínimo cercano igual a Adrián Venegas, que me hace que tiene formas, Muy bien. pero poco, ya no más. ¿Me puedes decir otro? No, ya no más. Bueno, Ya no hay más, evidentemente, ¿no? a mirar algún portugués joven, como puede ser Peor Tristan. todavía, peor me lo pone. Peor me lo pone con los portugueses jóvenes, peor me lo pone. Pero mira, te voy a decir una cosa. Adrián Venegas, ¿no? Hemos hablado, más nombrado uno, porque el segundo no eres capaz de decírmelo. ¿Vale? No hay tantos jóvenes para poner entonces, ¿no? ¿Eh? ¿Estamos de Con acuerdo? condiciones, no. Sí, hombre, claro, no vamos a poner al champeta, claro, con condiciones, no, claro. No hay jóvenes, ¿no? Vale. ¿Te puedo hacer ahora yo a ti una pregunta? Sí, me. Vale. De esos tres jóvenes que hemos hablado, ¿vale? Los dos que a mí me gustan y Adrián Venegas, que también me gusta, ¿me puede decir este año si han ido a Madrid? Yo creo que Duarte y Sebastián, eso es, creo que han estado los dos en San Isidro. Y Adrián, Conmigo, los dos en San Isidro. Vale, y Adrián en una de las de fuera, de las de muy seis. bien. ¿Se le ha dado oportunidad a los tres? Sí, Entonces, ¿de qué nos estamos quejando? De que no hay oportunidades para los jóvenes. claro. No, aquí ¿Eh? no, no, la verdad que en ese sentido sí que. Hombre, sí que es No, cierto. no, es que, no, aquí no hay sentido. Aquí hay la verdad. Aquí no hay. Aquí no es decir, en ese sentido, no, lo que me parece a mí, lo que le parece al de al lado, no. La realidad de cómo está el sistema. ¿Se le ha dado oportunidad? Sí, no. Sí. ¿Cómo han estado los tres en Madrid? Han estado a un Adrián, buen nivel, ¿no? Adrián no le pudo. No, bueno, le he visto algún vídeo. Adrián estuvo extraordinario. Adrián estuvo extraordinario. Con una corrida muy difícil Y un toro. y un pedazo de toro, estuvo extraordinario. Pero es que los dos que yo te he nombrado, con una corrida muy difícil, los tíos dieron la cara y estuvieron a un nivel increíble. ¿Qué quiero decir con esto? Se seguirá dando oportunidades a esos tres. Se seguirá abriendo el camino. ¿Por qué? Porque yo me encargaré de que esos tres se intente hacer el camino bien para ellos. Yo me voy a encargar de eso. Ahora, lo que no me voy a encargar es de darle oportunidades a los que no sirven, ¿eh? De eso no me voy a encargar. Y eso de que se quejen tanto y de escuchar las entrevistas y de escuchar los comentarios, ya a mí me tienen un poquito harto la juventud y algunos maduros, ¿sabes? Entonces, no se puede hablar de que los jóvenes no se les da oportunidad porque resulta que Sebastián Fernández o Duarte han sido en el escalafón de los que más han toreado este año, ¿sabes? Hombre, Y ahora te digo otra cosa más, y ahora te digo más. Sebastián ha ido a Granada, ha ido a Madrid, ha ido a varias plazas importantes. Que está claro que en vez de 4 o 5 se le había que haber dado 10. Totalmente de acuerdo. de Me triunfante. hubiera encantado, me hubiera encantado que torease conmigo, no 10, 20. Me hubiera encantado. Para mí hubiera sido un lujo, para mí como profesional.
Pero no olvidemos que también está Guillermo, también está Lea, también está Andy, también está Galán, también está Leonardo, también hay otros toreros que tienen que torear. Entonces, al final, pues esto es una carrera de fondo. Y si Sebastián le hubiera embestido la corrida, hubiera matado a los toros en Madrid y hubiera cortado 3 orejas porque las podía haber cortado si lo hubieran metido, pues a lo mejor hubiera tenido 10 oportunidades en vez de 3. Este año han sido 3, a lo mejor el año que viene serán 6 o 10, ¿me entiendes o no? Pero son 2 toreros que no se pueden aburrir y que se le va a dar oportunidades. Porque estoy convencido de que las empresas se lo van a dar y mi apoyo y mi casa lo tienen a su disponibilidad completa. Yo hablo con ellos muy a menudo, tanto con Sebastián como Duarte, como con Adrián, y ellos lo saben perfectamente. Vienen aquí a casa a entrenar, están mucho tiempo conmigo y tienen oportunidad y se le dará oportunidad y se le dará el paso. Ahora, que no se quejen la gente, que no se quejen, porque las quejas hay que ganárselas en la plaza. Y cuando se le dé la oportunidad y no pase nada, no, la culpa no tienen los otros. La culpa es de uno, ¿no? Entonces, yo veo que muchas veces se quejan, pero es que todo eso no es la realidad del sistema, ¿no? Y bueno, te he hablado 3 que están para competir al máximo nivel. Después yo creo que hay algún rejonador, tanto en Portugal como en España, joven, verde, que todavía pues Sí. tiene que andar por los pueblos, rodarse. A mí, por ejemplo, hay ahora un muchacho que ganó este año el certamen de Castilla-La Mancha, que lleva muy poquito tiempo y a mí me encantó, ¿no? Y bueno, son cosas que todo tiene que paso a paso, ¿no? Y poco a poco, ¿no? La verdad que no hay que precipitarse con las cosas, ¿no? Pero muchas veces se critican cosas que la verdad que cuesta escuchar las tonterías que se hablan, ¿no? Por parte de periodistas, por parte de aficionados, por parte de amigos de los compañeros, de esos, y no soy partidario de eso, ¿no? La verdad que creo que el rejoneo, eh, pues bueno, está en el camino, ¿no? Tanto es así que este año hemos llevado más gente que nunca a la plaza, ¿no? Y eso es porque va por buen camino, ¿no? Otra de las cuestiones que te quiero preguntar, aunque llevamos un rato, no sé cómo es de tiempo, te quiero preguntar sobre el tema de el típico debate que es eterno. A mí me cansa porque, pero el de los toros en puntas. Es el debate eterno del taurino más puro que dice que no va a los rejones, que regala su abono porque ese día no se torean, no se matan toros en puntas. Bueno, que las cosas hay que verlas siendo realistas. Volvemos otra vez a las polémicas, ¿no? La vida nada más que hay una verdad. Y cuando hay una verdad, no te puedes equivocar. O sea, esto o es blanco o es negro, no hay otra. Mira, los toros en puntas, mañana se pueden hacer. Se pueden torear un toro a caballo mañana en puntas. Pero no pretendamos que se pise los terrenos y que se le haga las cosas que se le hace a día de hoy, ¿no? Tendremos que volver a las formas del toreo de antiguamente, del rejoneo de antiguamente, y como se hacía antiguamente, que tenía muchísimo mérito, que nadie le quita nada de mérito, porque era de muchísimo valor y de muchísimo mérito, pero claro, los terrenos eran otros, se pasaba muy despegado, se clavaba aprovechando las tablas por los adentros, no se galopaba un toro, no se templaba un toro, era todo con cambios bruscos, era todo a la inercia, era un todo buscando las querencias, buscando un poco la facilidad para uno. Si volvemos a torear así, pues estamos andando hacia detrás, ¿no? Yo creo que no tiene sentido, ¿no? Los puristas tienen que entender eso. Y si no lo entienden, ¿por qué no serán tan puristas, no? ¿Que a mí me gustaría un día hacerlo? Sí. ¿Por qué? Pues por satisfacción personal, Un no reto. por demostrar nada. Claro, no por demostrar nada, porque yo ya no tengo que demostrar nada a nadie, ¿no? Yo sigo con mi vida, mi lucha constante y no voy a demostrar que tengo que torear un toro en puntas para demostrar nada a nadie. Pero que algún día me apetecería hacerlo. Sí, me apetecería hacerlo. Por delante de una corrida de toros en un Sevilla, en un domingo de resurrección, abrir plaza por delante con un toro en puntas, pues me gustaría hacerlo, ¿por qué no, no? O una corrida de beneficencia, abrir por delante con un toro en puntas,
pues ¿por qué no, no? Hacerlo un día, ¿no? Pero no podemos pretender que me ponga a 3 metros y que me le pegue un quiebro como hago con quitasueños y que me lo pase del pecho hasta el rabo, ¿no? Como hago con quitasueños. No, porque me ha costado mucho sacrificio criarlo, Ah, claro. ¿me entiendo? No, me Es ha mucha costado mucho lucha. sacrificio encontrarlo, es el pan mío de cada día y que me lo mate un toro por bruto, porque eso al final es ser bruto, pues no me da la gana. Para ir cerrando, porque no le quiero mucha bola porque creo que es bastante evidente el tema de las puntas, porque es un debate eterno Claro. que no va a ningún lado. O sea, creo que es evidente que sería un espectáculo mucho, primero más feo, porque un espectáculo en el que se muera un caballo creo que no es bastante bonito. No, y al Segundo, final date cuenta cuando un toro de rejones pega una cornada, hemos visto este año morirse uno en Madrid de hombre, una cornada. Cuando pega un toro una cornada, mira, esto es muy fácil, los toros tienen muchísima fuerza. Y yo te lo sé decir porque en mis carnes he tenido una cornada muy fuerte de un toro de rejones. Entonces a mí nadie me va a contar que si los toros de rejones tienen menos riesgo, tienen más riesgo. O sea, un toro cuando te coge, da igual que esté arreglado como que no esté arreglado. Te mete el pitón hasta la oreja. Porque tienen muchísima fuerza y con la inercia que ellos traen, te parten por la mitad. ¿Y cuántos caballos mueren al año? ¿O cuántos caballos llevan cornadas al año? Son muchos. O toreros que tienen fracturas, o toreros que llevan cornadas, o sea, muchos. Entonces, ponerte delante de un toro siempre tiene peligro, siempre tiene peligro. Y esté arreglado o no esté arreglado, las cornadas hay. te quiero pedir ya en la recta final, te quiero hacer dos preguntas que a los rejoneadores solemos hacer porque es curioso, ¿no? Dentro alrededor del mundo del caballo hay mucho dinero, muchos empresarios, ¿no? Muchos caprichos de muchos multimillonarios. Yo te quería preguntar, ¿cuál es la oferta más grande que ha recibido Diego Ventura por un caballo? Porque estas preguntas me encantan, porque yo he visto hasta cheques en blanco, porque es un animal que no sé, bueno, obviamente sé por qué, ¿no? Por la belleza que transmite y porque es el capricho que muchos multimillonarios quieren tener y cuando muchos se encaprichan de los vuestros, ahí tenéis un problema, porque tenéis que elegir. Ya, es difícil, ¿no? Porque cuando tú estás ahí y que te hacen una oferta de esas y la verdad, y que necesitas del dinero, pues es difícil, ¿no? El tener ese corazón de aguantarlo, ¿no? Ese tirón, ¿no? No es nada fácil, sobre todo en mi situación cuando yo me ha hecho falta el dinero realmente, ¿no? A mí, cuando Nazarí estaba en su mejor momento y Sueño estaba en su mejor momento, pues bueno, me llegaron a ofrecer una cantidad fuertísima, ¿no? Por Nazarí y por Sueño, por dos caballos que fueron en ese momento, eran los dos caballos estrellas de la cuadra y bueno, bajarme de ellos, pues suponía el tener que parar, ¿no? El tener que parar la temporada, ¿no? Por Nazarí me ofrecieron 1 millón de euros y por Sueño me ofrecieron 500.000 euros. Cantidades que yo me lo pensaría. Pasa que, claro, es que estamos hablando que estás vendiendo una familia, aparte de Ya, tu familia. sí, hombre, y date cuenta de que yo ya ahí pues ganaba un dinero, ¿no? Y entonces, gracias a Nazarí, pues facturaba todos los años en ese momento pues un dinero muy fuerte, ¿no? En el cual yo ese dinero que me ofrecían pues lo podía ganar, ¿no? Con el toreo, ¿no? Entonces no me compensaba quedarme sin caballo para ganarlo, ¿no? Entonces, pero también entiendo que si me cogen otra situación de la vida, en otro momento de mi vida, pues era muy difícil el no aceptarlo, ¿no? Como hay muchos rejonadores que aceptan cuando le dan un dinero muy fuerte, ¿no? Son cosas que el hombre y sus circunstancias, ¿no? Es difícil, ¿no? El aguantar eso, ¿no? Es cierto, había una cosa que escuché sobre ti que te la quiero preguntar ahora que estamos aquí en esta charla, que has llegado a dormir con un caballo que sabías que te habían dicho que se iba a morir, o sea, confiando que se podía morir. Bueno, eso es a menudo, o sea, eso, pero no yo, eso cualquier rejonador de los que estamos ahí, cuando un caballo tiene un problema, pasamos la noche al lado de ellos, ¿no? Cuando tienen un cólico, o cuando se está muriendo, son momentos muy difíciles, momentos muy duros. Mira, piensa que un caballo para mí, un caballo de los que me hacen triunfar, de los que están constantemente conmigo, para mí es como mi familia, o sea, es como alguien, no, familia muy cercana, o sea, familia muy directa, ¿no? Entonces, el que un caballo, pues verlo así, eso es muy duro, es muy duro y claro que estamos al lado de ellos. No solo yo, estoy yo, está mi mujer, está mi padre,
estamos todos, ¿no? Luchando por él e intentando creer en el milagro. Ya con la experiencia sabes que se va, porque con la experiencia ya muchas veces tenemos el curso mayor que los veterinarios, porque son muchas cosas lo que pasa a lo largo de esta vida, ¿no? Y cuando tienes tantos caballos, ¿no? Y muchas veces los veterinarios te dan el consuelo y te quieren ver cosas que tú ya sabes que no, ¿no? Pero bueno, siempre luchas hasta el final, ¿no? Pensando en el milagro en el que puede tirar, ¿no? Y es difícil, superar eso es difícil, sobre todo anímicamente, ¿no? Te afecta mucho, tanto anímicamente como moralmente, te afecta mucho a la cabeza, ¿no? Cuando toreas seguido y pasa eso en corridas, es difícil. Después, tirar hacia adelante cuesta mucho. Ya pasando por una de las preguntas de las este último bombardeo que te estoy haciendo. em, Nada, es un placer. Otro de los mitos que yo siempre he escuchado es que el caballo con más carácter normalmente suele ser el mejor. El caballo con más carácter fuera de los ruedos, es decir, ese caballo pesado que no deja en paz a los otros, que es el típico que siempre está en el camión solo, el resto están todos abajo. Siempre he Sí, dicho que ese normalmente suele ser el que más carácter y luego el que mejor funciona, pues porque ese carácter lo saca delante la cara del toro. sí, mira, todos los caballos, en el toreo, en la doma clásica, en el salto, en las carreras, el que es una estrella, el que marca la diferencia de todos, tiene personalidad. Y cuando tienen personalidad, pues son complicados de manejar, ¿no? En el caso de, no te sé decir, por ejemplo, en estos momentos, Nivaldo, que es uno de mis caballos estrellas, o Quitasueños, o Lío, pues son caballos que los amarras al camión y se pelean unos con otros. Son caballos que Nivaldo, así que me ve vestido de corto, se me arranca con las orejas para atrás a quererme morder porque sabe que va a torear. Y los nervios de él pues le afectan de esa manera, ¿no? Una vez que me monto, pues nada, enseguida se conecta conmigo y enseguida nada, ¿no? Pero sí es verdad que son caballos que el manejo de ellos es difícil, es bastante difícil, pero en la doma clásica igual, en el hipódromo igual, cualquier caballo que sea grande, que marque la diferencia, tiene sus teclas, ¿no? Pues ya las dos últimas preguntas. Te voy a pedir que me cuentes una anécdota. Me ha sorprendido que hayas dicho que en una plaza se echaron dos toros a la vez, que yo no sé cómo saldrías Sí. de allí, porque Sí. con un Me ha caballo... pasado millones de cosas. Mira, me ha pasado que estaba para recibir el toro y saliesen dos toros a la vez. Me pasó en el debut en el pueblo de mi padre, en Portugal, en Montijo, cuando terminé la actuación con una corrida de Murteira grave. Cuando terminé la actuación, me fui para adentro, entonces tenían que saltar los forcados. Y cuando voy para adentro con el caballo, que había un patio cerrado, resulta que el toro me sigue detrás y se cuela conmigo para adentro del patio. Imagínate en un patio cerrado de alquitranado, de piedra, que venga el toro y a ver cómo te escapas tú. O sea, allí con el toro encerrado. Me ha pasado torear corridas mixtas y que me echen un toro en puntas de los de a pie. Muchas ocasiones, 3 o 4 veces me ha pasado. No sé, me ha pasado de estar toreando y en una corrida nocturna, en Alcochete, por ejemplo, en Portugal, y que se apague la luz durante el tercio de la lidia de mi toro. O sea, me ha pasado millones de cosas que no es fácil, ¿no? El Un sobreponerte libro, a ¿no? eso. Un libro hay que hacer. Sí, claro. Sí, la verdad que sí. Pues la pregunta del millón con la que terminamos con todos. La mejor y la peor corrida de todos, bueno, en este caso de rejones, de la carrera de Diego Ventura. Pues mira, la mejor, Hay que elegir una, egoístamente ¿eh? es difícil. Hay que elegir una. ¿Una? Sí, sí, porque Eh, siempre, fíjate, se me había olvidado recordártelo, pero con todos le decimos una porque siempre suele salir el típico que nos dice, no, está por llegar. Aquí quiero que me digas una, elegir una. Si ahora te dicen, no, imagínate, Dios no quiera, ¿no? Pero mañana se acaba la carrera de aventura y te dicen, oye, tienes que revivir una tarde. Hombre, para mí hay tres, pero una, sin lugar a dudas, la tarde de Madrid del Rabo. Yo creo que la tarde de Madrid del Rabo, la dimensión de los tres toros que pude dar, son de esos días que te coge con la mente abierta, con el cuerpo relajado, con los caballos en su mejor momento. Y las tres actuaciones yo creo que fueron muy importantes a tres toros diferentes. O sea, el primer toro fue un toro fácil, un toro con temple, un toro con calidad, que Nazarí lo cuajó y le pude cortar las dos orejas al primero. El segundo, el del Rabo, fue un toro
que se movió mucho, con muchísimo temperamento, sin nada de clase, que tuvo una emoción tremenda, donde Fino puso dos pares de banderillas tremendo de punta a punta de la plaza y ese para dos manos de dólar que impactó muchísimo y la muerte del toro que fue espectacular. Y en el tercer toro, donde si mato ese toro a la primera, el presidente hubiera tenido un gravísimo problema porque hubieran pedido un rabo tremendo. Porque fue de esas actuaciones de templanza, de calidad, de ritmo, de torería, de... Después de haber cortado un rabo, pues ya te rompes, ¿no? Ya entras en esa borrachera, yo diría, de flamenco, de artista, en el cual te rompes y ya no eres tú. Ya estás poseído, ya estás roto en la faena, ya te importa muy poco todo. Te importa muy poco lo que dice la gente, te importa muy poco que pierdas la vida, te importa muy poco y ya ahí te abandonas. Y cuando uno se abandona, pues realmente sale la verdadera magia de Ventura, ¿no? Y ese día fue de eso, ¿no? Lo que pasa que no me puedo olvidar de la México el indulto de Fantasma o, por ejemplo, en Murcia el indulto de Perdido, ¿no? Creo que esos 2 días también fueron muy importantes para mí. Y ahora te pido la otra cara de la moneda, porque todos La tenemos... peor, pues bueno, ha habido tardes, mira, quizás la peor te puedo decir que ha sido en Sevilla, cuando los toros no me han funcionado, y la impotencia, las lágrimas que uno echa, por dentro cómo te parte el alma, de ver que no puedes hacer lo que llevas todo el año preparando para que llegue ese día, para triunfar delante de tus paisanos, para triunfar delante de tu gente, para triunfar en esa plaza que es la que tú siempre sueñas triunfar y que por culpa de los dos toros no te lo permitan, pues esos momentos son muy, muy duros. La verdad que te jode mucho y he tenido alguna actuación en Sevilla de esas y la verdad que me ha roto por dentro, ¿no? Pero también te puedo decir de mi segunda actuación en mi vida, en Aroche, en un pueblo de Huelva, que fue mi segunda vez que toreaba, en el cual también pues no di pie con bola y también fue un petardo, ¿no? Pero quizá eso era una cosa de niño y que era más normal, pero cuando tienes la impotencia de que no puedes tú resolver porque la materia prima no te soluciona, a mí que a mí me gusta siempre dar el máximo, la verdad que esa tarde, alguna tarde de Sevilla me ha fastidiado mucho. Además, los rejonadores tenéis un problema, que tenéis que triunfar siempre, porque si no, parece que estáis obligados. O sea, estáis prácticamente obligados a liaros todos los días. Pero yo creo que, pero vamos a ver, al final, los rejonadores y las figuras del toreo a pie, al Bueno, yo final, creo que a pie se les pasa un poquito más y a los bueno, toreros a caballos os aprietan mucho más. pero ¿sabes lo que pasa? Que al final yo creo que es lo mismo. O sea, al final, la gente va a verte. Y la gente no le importa que tú ayer triunfases en Aranjuez. Le importa que hoy han pagado la entrada y que hoy quieren verte en otro sitio triunfar de la misma manera o estar mejor. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay que mantener esa regularidad. Es que al final, eh, eh, para que seas grande, o sea, Morante es el mismo torero este año que el de hace 20 años, ¿eh? No nos equivoquemos. El genio es el mismo este año que el de hace 20 años. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que este año ha cuajado los toros todos los días. A medio que le ha caminado uno, y muchos de ellos sin funcionarle, el tío los ha cuajado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso desata la locura. Eso ya es el sumum de los sumum. Eso es lo mismo que hay que practicar a caballo. Es lo mismo que le ocurrió a Pablo en su día, lo mismo que me ha ocurrido a mí en su día. O sea, al final, cuando mantienes la regularidad, pues eso es lo más importante, ¿no? Pues la verdad que, Diego, no te quiero robar más tiempo y te quiero dar las gracias por este rato, porque de verdad que, mira que este va a ser el episodio, si no me equivoco, ya número 19 y han pasado ya por aquí muchas personas y pasarán muchas y es muy difícil encontrar la, la sinceridad, sobre todo, ¿no? Porque ¿sabes pasa? Que la sinceridad cuando alguien está retirado suele ser común. Cuando alguien está en activo, la gente muy rara vez te es sincera. Y eso Nadie, no te lo dice nadie. La verdad que no te lo dice nadie y a mí es la pena que me da en el toreo, ¿no? En el que la sinceridad no la dice nadie. Bueno, yo he visto el único que ha sido para mí uno de mis grandes maestros y que me guío mucho por él y que aparte tengo amistad con él y aparte muchos de los consejos que él me da los llevo a rajatabla, pues es José Antonio, ¿no? Morante, ¿no? Y yo creo que ese es el único también que es sincero, ¿no? No tiene por qué esconder nada, ¿no? Y los dos creemos y pensamos
que la vida es muy bonita para engañarse uno mismo, ¿no? Yo creo que lo peor es engañarte a uno mismo, ¿no? A mí, la verdad que me ha puesto muchas trabas, ser sincero, ¿no? Y me han dado muchos palos, ¿no? Cuando han tenido ellos la sartén por el mango, ¿no? Cuando la tengo yo, pues no le queda más remedio que agachar la cabeza y que sigan, ¿no? Pero sí es verdad que a mí me gusta ser sincero y creo que es lo que demuestro después en la plaza. Y cuando las personas son así, creo que no deben de cambiar, ¿no? Creo que es lo más bonito. Por eso las entrevistas conmigo nunca son iguales y por eso no me gusta hablar de toros con casi nadie, porque o hablo realmente lo que siento, lo que pienso y lo que es, o no voy a engañar a nadie, ¿no? No voy a decir que quede bonito, ¿no? Para que la gente, que muchas veces los compañeros, pues es lo que hacen, ¿no? Quedar bonito para que la gente diga, oh, qué buena persona, oh, que hay que ver qué bien ha hablado, oh, qué bien, y quedar bien con todo el mundo. No hay un sí ni un no para nadie, es todo perfecto, un jardín de rosas para todo el mundo, ¿no? Yo la vida no la concibo así. Yo la vida, que me disculpen los que no me comprenden, pero yo soy del blanco o del negro. El gris no, colores intermedios no. A mí me gusta andar por derecho en la vida, me gusta que me sean sinceros, me gusta que cuando un tío me tiene que decir algo, que me lo diga en la cara, pero que me anden por rodeos por detrás no, nunca me ha gustado y nunca me gustará, claro. La verdad que como digo, es de agradecer, porque es una cosa, como quien dice, bueno, en peligro de extinción, encontrar este Sí, tipo de situaciones en activo más que nunca. sí, Y de verdad que da gusto. Además, te quiero dar las gracias sobre todo porque la gente tiene un poco de lado el mundo del toreo a caballo. La mayoría del periodismo taurino solo se acuerdan de los rejoneadores cuando acaba la temporada y quieren poner especiales. ujú, Y me duele en el corazón, pues porque creo que no, esto no funciona así, que debería cambiarse un claro, poco esto, ¿no? Y la verdad, cada vez que hemos hecho algún podcast de rejones, la respuesta es extraordinaria. O sea, todo el mundo del toreo, la gente está deseando que haya un mínimo de contenido de rejones. claro, Recuerdo cuando salió aquello Toro Flix, que hubo mucha gente que también estuvo muy, muy encima del mundo del toreo a caballo. Muchísima gente del toreo a caballo se metió a esa plataforma. Y es de agradecer, de verdad, porque la gente le quiere saber del mundo del toreo a caballo, quiere escucharos y escuchar a una primera figura del toreo hablar con una sinceridad absoluta, la verdad que es un auténtico placer. Así que, de verdad, muchísimas gracias por este rato y de verdad que, oye, toda la suerte del mundo a la próxima temporada, que estoy seguro de que irá por los mismos derroteros que esta última. Que la verdad, que como digo, una de las cosas de las que me llevo de este podcast, de esta entrevista, es darme cuenta de que es súper complicado y que veo que lo llevas a gala, la uniformidad absoluta de querer triunfar a diario, que me parece que es súper complicado, y que todavía mantengas esa ilusión y esa llama viva que es la que te lleva hoy en día a continuar en el mismo camino. Así que de verdad, muchísimas gracias, toda suerte del mundo y que ojalá, pues oye, que el año que viene sea mejor incluso que este. muchas gracias, Aitor, a ti y nada, sabes que me gusta mucho la gente joven que se esfuerza por hacer algo bien, sea lo que sea. Y hay que reconocer que estás haciendo un gran trabajo por la tauromaquia, tanto a pie como a caballo. Ojalá que no te aburras, que cuanto más vayas subiendo y mejor te vaya, te van a venir más palos, mismo de nuestro gremio, pero ojalá que nunca te aburras porque hace falta gente con criterio, con personalidad y que haga las cosas por el bien de la tauromaquia. Así que muchas gracias y ha sido un placer estar contigo. Un fuerte abrazo, Diego, de verdad. Fuerte abrazo. Venga, fuerte abrazo. Hasta luego.